Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Pues hermanos, llegamos como recuerdo cada año, a la primera de las fiestas mayores del año cristiano, que no conmemora un hecho en sí de nuestra salvación, que no conmemora en sí un hecho de nuestra salvación, sino el corazón, podríamos decirlo de alguna forma, la esencia de nuestra doctrina como cristianos, que es nuestra adoración, que es nuestra alabanza al único, como dice San Pablo, al único y sabio Dios, como dice el himno, un Dios en tres personas, la Santísima Trinidad. Y hermanos, la doctrina trinitaria no nada más nos hace cristianos cuando la entendemos, cuando la conocemos en toda su belleza según la revelación de la palabra para nosotros, sino que también nos recuerda lo pequeña que es nuestra capacidad humana para entender los misterios de Dios. De ahí que San Pablo mismo diga, oh profundidad. Qué palabra, ¿no? Que utiliza una persona tan sapiente como San Pablo. De esas cosas, tan secretas y tan lejos de nuestro alcance, como es la persona, la esencia de nuestro Dios, de quien nosotros no tenemos otra cosa, hermanos, más que por ahora confesar lo que la palabra de Dios enseña. Y puede ser ciertamente en humildad humana que no lo lleguemos a comprender. Sin embargo, hermanos, el misterio revelado de la palabra sobre nuestro Dios Trino tiene un propósito mucho más elevado que simplemente que lo lleguemos a entender, que lleguemos a comprender los misterios del ser divino. Porque, hermanos, bastante necio sería que eso fuera el propósito. Si la palabra de Dios tuviera ese objetivo, pues lo habría hecho, yo creo, con bastante claridad, pero ese no es el propósito ni de la escritura ni del plan de salvación, que comprendamos la profundidad de la sabiduría de Dios, mucho menos de su persona, sino simplemente que conozcamos que esa sabiduría, fíjense, digo con recelo simplemente, porque con eso yo creo que tenemos más que suficiente para nuestra vida humana. Que conozcamos, hermanos, que ese aspecto de la persona de nuestro Dios que permanece en misterio, aunque está más allá de nuestra comprensión humana, sigue siendo para nosotros y sigue siendo para nuestro bien. Y hermanos, hace un año recordábamos el concepto de que Dios es, dijo a Moisés en su nombre personal, yo soy el que soy, es decir, que nuestro Dios es lo que es. ¿Qué es aquello que es? Pues nuestro Dios. Pero decíamos también hace un año, hermanos, que el punto de que nuestro Dios sea no es nada más para hacer, para maravillarnos, para que nos sorprendamos, sino que entendamos que el Señor es y el que subsiste y puede ser para sí mismo, ha decidido en la historia de la salvación, hermanos, ser para nosotros. Uy, hermanos, qué arrogancia tan eh, grande sería de nuestra parte si la palabra de Dios no lo declarara a sí mismo. Hermanos, Jesús fue hombre, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo fue hecho hombre, fue hombre y es hombre hasta en este momento por nosotros. Y hermanos, qué interesante que el Dios que puede ser para sí mismo y siempre ha sido para sí mismo, también decidió ser para nosotros por amor. De manera, hermanos, que vean la diferencia de un cristiano cuando se aproxima al misterio trinitario. No es para entenderlo, no es para con ocio intelectual querer comprender los misterios de Dios, sino para saber
que nuestro Dios es para nosotros, que nuestro Dios está para nosotros, que el misterio de nuestro Dios, aunque no lo entendamos, es de bendición para nosotros. Y hermanos, cuántas cosas el Señor conoce de nuestro porvenir, cuántas cosas el Señor conoce de nosotros mismos y no nos las muestra por nuestro propio bien. Hermanos, cuántas cosas de la historia humana, de su propia persona, el Señor mantiene en secreto por nuestro propio bien. Y hermanos, no se trata de ocultarnos la verdad, sino simplemente entender nuestra capacidad y nuestra pequeñez humana, la que por ahora no podemos superar. Hermanos, teníamos ahí en la imagen una representación artística de cuando Moisés habla con nuestro Dios en el Sinaí. Y muchas veces yo pienso cuando los intelectuales, los filósofos, los científicos quieren que Dios se les aparezca enfrente, tienen el mismo corazón de Moisés, muéstrame tu gloria, nada más que sin lo cristiano, por cierto. Quiero entenderte, quiero verte. Y nuestro Dios, hermanos, por amor a Moisés, ¿qué es lo que hizo en aquel momento? Le dice, voy a pasar toda mi gloria delante de ti, pero no se verá mi rostro. Y hermanos, no para permanecer en el misterio, no para mantenernos ignorantes, sino por la razón por la que el Señor se ocultó a sí mismo de Moisés, fue por el propio bien de Moisés. Y sin embargo, hermanos, aunque el Señor no respondió a la petición específica de Moisés, cuántas cosas no le mostró de su persona y de sí mismo que Moisés ni siquiera había pensado en su momento de ocio intelectual, podríamos decirle, ¿no? O quizás distracción espiritual, lo que ustedes prefieran. Y hermanos, de tal manera que nuestro Dios mantiene muchas cosas de su persona en el secreto de su eternidad. ¿Por qué? Pues porque quizás por ahora suficiente tenemos con nuestra propia incomprensión personal de nosotros mismos. ¿Quién se entiende a sí mismo, hermanos? ¿Por qué creen que necesitamos a nuestro Dios de nuestro lado? Qué tontas son las personas seculares que dicen, tú eres la que mejor te conoces. Por favor. Digo, no podemos ni con la medicina. No que tú eres el que te conoces mejor. Necesitas que un doctor vaya y te examine. Necesitas de un psiquiatra, de un psicólogo que te ayude a descubrir lo que no te has dado cuenta. Ya mero te vas a andar conociendo a ti mismo y ya mero, hermanos, vamos a querer comprender la eternidad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no es ociosa. No trata de distraernos con los misterios de nuestro Dios, sino busca salvarnos con aquello que el Señor se ha revelado de sí mismo, que es su amor por nosotros, personificado y manifestado, hermanos, en la persona de Jesús cuando murió en la cruz. Y es que, hermanos, vean lo que sucede. Cuando aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, ¿qué creen que pasó? Hermanos, ¿cuánta gente no ha querido ver a Dios, pero cuando vino, ni quién le hizo caso? ¿No? Me decía literalmente un alumno, me preguntó en la semana, entonces, ¿por qué no se muestra a sí mismo? ¿Por qué no viene? Y le dije, sí vino hace 2000 años y a nadie le importó y hasta lo mataron. ¿Se fijan cómo lo que sucede si el Señor satisfaciera nuestras necesidades tontas? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, hermanos. Es lo que nosotros confesamos desde Navidad, ¿sí o no? O sea, no estamos tratando con un Dios al que no conocemos. No sé si ustedes han entendido la profundidad del mensaje divino. No sabemos todo sobre Dios, pero lo conocemos lo suficiente. Y nosotros en nuestro tiempo, pues obviamente no, pero ¿cuántas personas sí lo conocieron cara a cara, hermanos? Y ni les importó. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. Así que no es un asunto de que Dios no quiera mostrarse a sí mismo, es que nosotros no lo queremos conocer. Luego yo me siento que estamos como los alumnos que dice, es que usted no me enseñó. No, yo sí enseñé, pero tú no quisiste aprender, que es otra historia. Pero más allá de todo esto, hermanos, lo más hermoso de nuestra doctrina trinitaria, más allá del misterio que encierra, es que ese Dios que intelectualmente, ese Dios que eternamente está tan distante de nosotros, ese misterio de la divinidad, hermanos, tan ajeno a nuestra pequeñez humana y a nuestra capacidad intelectual, es sin embargo un Dios que anhela, busca y desea ser un Dios cercano. Y hermanos, no nada más cercano, sino también presente. Estamos estudiando la historia de cómo empezó toda esta degradación, desde entender la vida humana, entender al ser humano y entender al universo, desde Dios a como lo entendemos hoy en día. Y todo comenzó, hermanos, con una teología, si se le puede llamar así, que se llamó deísmo. Un deísmo que también es una corriente filosófica, que en resumen es, pues bueno, obviamente la evidencia científica y filosófica nos obliga a creer que hubo una inteligencia superior, que hubo un ser superior que inició todo, pero él nada más como que le dio el empujoncito o esa energía le dio el empujoncito para que todo existiera y se salió del escenario. Es un Dios que observa o es un ser superior que observa, pero no interviene. De tal manera que el universo funciona con sus propios mecanismos de causa y efecto. Ese es en resumen el deísmo, hermanos. Y tristemente para muchos, creyentes o no creyentes, ese es el concepto que tienen de Dios, hermanos. Un Dios lejano. Y les aseguro que esa lejanía, hermanos, esa distancia con Dios no es intelectual, no es lo que estábamos hablando hace un momento, de que no podemos comprenderlo, es una lejanía personal. Ese es el problema de muchas personas que tienen con Dios, hermanos, que sienten un Dios ajeno. Pero hermanos, cuando entendemos el misterio de la encarnación de Jesús y lo que estamos leyendo en el versículo 9, 10 y 11, no es que nuestro Dios no esté cercano, sino que no lo queremos de cerca. Que es, yo diría, en la mayoría de los casos, ¿no? No quieres que esté cerca, no quieres que esté presente, porque te estorba entre muchas otras situaciones. Pero bueno, ese es el mundo y sus necedades. Lo interesante, hermanos, es todas esas personas que nosotros conocemos que tienen un Dios lejano, pero porque no las han enseñado a buscar o a mirar en el lugar correcto. Porque los han enseñado, hermanos, a buscar a nuestro Dios en el cielo, a buscar a nuestro Dios en la frialdad de la estructura y de la tradición. Y hermanos, si de por sí nuestro Dios es imposible de comprender, cuánto más si lo escondemos atrás de tradiciones, atrás de mal testimonio personal. Hermanos, lo interesante es que nosotros como cristianos, la razón por la que somos cristianos fue porque Él se mostró a sí mismo y nos llevó a encontrarlo y a darnos cuenta, hermanos, en la situación de nuestra vida, en la que sea que hubiéramos estado, que sí es incomprensible, sí es tanto más alto y sublime que nosotros, pero no está lejos y no está ausente. Y hermanos, ese es quizás el ministerio que nuestro Dios Trino tiene para nosotros en cualquiera de las situaciones en las que interactuamos con cualquier persona. Nuestro Dios, hermanos, no está lejano y no está ausente, nuestro Dios está presente y está cercano. Sí, no lo entendemos,
Muy necio sería el que dijera entenderlo, pero en nuestra condición humana y en la condición del que sufre, hermanos, qué suficiente es saber que el Señor está allí y saber que el Señor está cerca. Y hermanos, cuando nuestro Señor, el Salvador, se hizo carne y habitó entre nosotros, no fue para que entendiéramos la profundidad de la divinidad, ¿verdad que no? Porque nadie entendió, por cierto. No vino para que comprendiéramos las profundidades de la omnipresencia de nuestro Dios, porque literal se hizo hombre. Nuestro Señor tomó la forma más simple que nosotros podíamos comprender, porque el punto no era que lo entendiéramos, sino que lo supiéramos presente y cercano. Y fue así, hermanos, que el que murió en esa cruz no solo fue un Dios que está tanto más que el universo no puede contener, tanto más que nuestra razón no puede ni siquiera entender, pero que sí nosotros como seres humanos podemos sentirnos tanto acercados como invitados. Y hermanos, el Señor Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros para que nosotros en nuestra pequeñez, a pesar de la inmensidad de nuestro Dios, pudiéramos decir desde nuestra situación humana, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hermanos, que el anhelo nuestro como cristianos sea ciertamente, pues no conozco a Dios, no lo puedo describir, es un ser soberano, tanto mayor, superior a lo que puedo explicar o definir, pero no por eso no lo conozco, no por eso nunca lo he vivido, porque yo, hermanos, como todos ustedes y como San Juan que escribe en el Evangelio, hemos visto su gloria. No de la forma que muchos quisieran verla, pero sí de la forma en la que lo necesitábamos. Y lo hemos visto y lo vimos como un bebé, lo vimos como maestro, lo vimos como profeta, lo vimos como salvador. Y un día, hermanos, ese es nuestro anhelo cristiano, ¿verdad? Lo veremos cara a cara y ahora sí se van a satisfacer todas nuestras necesidades, por cierto. Y en ese momento, ahora sí lo percibiremos como ni siquiera Moisés lo vio. Y en ese momento, hermanos, ahora sí podremos darnos cuenta que todo lo que necesitábamos, que todo lo que necesitábamos saber de Él, ya nos lo había mostrado en el rostro de Jesús y lo habíamos conocido cercano y presente en nuestra realidad humana. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios omnipotente, eres un Dios omnipresente, Señor, omnisciente. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de que en nuestra humanidad no podemos comprender la inmensidad de tu persona, la profundidad de los misterios de tu ser, Señor, tú nos permitiste conocer, Señor, a tu Hijo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, no para mostrarnos una versión entendible de tu majestad, Señor, sino para mostrarse presente, para mostrarse, Señor, cercano a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque podemos descansar sabiendo que si bien ahora no te conocemos como quizás muchos quisieran, si bien ahora no te vemos como muchos desearían verte, Señor, sabemos lo suficiente, Señor, y sabemos tu presencia, lo que tú has revelado para nosotros. Llévanos, Señor, a ese día en el que podamos finalmente verte, en el que podamos, Señor, finalmente interactuar con tu divinidad y tu eternidad, Señor, para que nos demos cuenta en aquel momento que nunca estuviste lejano, sino que siempre estuviste cercano y presente a nuestro lado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.